Bienvenidos al podcast Perspectiva 316. Como cristianos necesitamos ver las cosas como Dios las ve. Sabemos que esto se logra a través del estudio y meditación de la palabra de Dios. Aprender de Dios, conocer a Dios. En nuestro podcast Perspectiva 316 podrás encontrar síntesis de libros cristianos, teología al grano y charlas dinámicas. Todo con el fin de tener una perspectiva bíblica. Yo soy Alonso Ibarra. Y yo soy Jessica Guel de Ibarra. Y te invitamos a acompañarnos aquí En Perspectiva 316. Chica Gay, Dios bueno. Este libro, me encanta el subtítulo. Dice la historia de lo que fui y de lo que Dios siempre ha sido. Entonces, Dios nunca cambia, ¿verdad? Aunque nosotros sí. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito de este libro. Por fin ya llegamos a este tema tan importante, ¿verdad? Muy importante. Del homosexualismo y tan sonado en estos tiempos. Entonces, ¿quién es la autora de...? Sí, nuestra autora de este libro es Jackie Hill Perry, escritora cuyas obras han aparecido en el Washington Times, también en el Gospel Coalition. Ah, sí. Creo que se encuentra en español. La coalición del Evangelio. Y también, pues, ya felizmente casada con su esposo, Preston, y tiene 2 hijos, Eden y Autumn. Ok. Perfecto. Entonces, ella es Jackie Hill Perry, nuestra autora del día de hoy. Ahora, ¿de qué cuenta este libro? Si puedes mencionarnos un poquito más. Sí, pues, de hecho su testimonio es algo increíble. Sabemos que vivimos en un mundo que dice que no existe la verdad. Sí. Lo vimos, de hecho, en un episodio Hace anterior, no muchos ¿verdad? episodios. Y dicen que no hay verdad absoluta en cuanto a la sexualidad. El mundo dice que puedes hacer lo que quieras, puedes identificarte como tú quieres, si eso te hace sentir pleno, contento, gozoso. Pero la palabra de Dios dice que esto no es cierto. Queremos evadir el hecho de que nuestras decisiones tienen consecuencias, ¿verdad? Y uno puede gozar, sí, ¿no? Uno puede gozar los deleites temporales del pecado, pero las consecuencias siempre dejan a uno más vacío. Así es. Y aquí en este libro, en Chica Gay, Dios bueno, nuestra autora divide su libro en 3 partes. Parte 1 es su testimonio. Parte 2 es su testimonio a través de su transformación espiritual. Primera parte es antes de conocer a Cristo y la segunda ya que conoció a Cristo. Ya que conoció a Cristo. Okay. Y de hecho, algo que me fue de mucha bendición es parte 3, que es herramientas prácticas para ayudar a gente que siente como una atracción al mismo sexo, al homosexualismo. Ok. Y pues, platicando, ¿verdad? Tenemos al final de este episodio, queremos compartirte unas estadísticas muy contundentes, estadísticas que tratan de este tema, que pues espero que nos motiven o que nos abran un poco el panorama, sí. Que nos llenen de la realidad, sí. Y una carga para hablar con la gente y hablarles del amor de Dios. Para amarlas personalmente nosotros, ¿verdad? Así es. Entonces, quédense con nosotros al final del episodio estas estadísticas. Genial. Bueno, entonces estamos hablando de Jackie Hill Perry. ¿Podrías contarme un poquito más acerca de su testimonio? Sí, es increíble su testimonio, es increíble su libro. Y la verdad, su historia es algo triste. Es algo triste sin haber conocido a Cristo, antes de conocer a Cristo. Sí. Y también la tristeza se aumenta, personalmente hablando aquí, en saber que hay muchas muchachas y muchachos jóvenes
con una historia muy similar a la de Jackie. Sí. Pues, ¿cuál es su historia? Pues habla de que pues nació y tuvo un papá ausente, ¿verdad? Que es tan común desafortunadamente en estos días. Ella describe en su libro que su papá le dijo, si quisieran alejarse de mí, no me importaría, son las palabras de su papá. O sea, le dijo a su esposa o su pareja y a su hija, si se quieren ir, adelante. Ajá, no significaría que él no los amara, simplemente no me afectaría. Imagínate que tu papá te diga eso, o sea, Sí. algo, No me hace falta, si estás o no estás, me da igual, prácticamente. sí, algo muy impactante a una señorita o jovencita, ¿verdad? Sí. Y tristemente, muy tristemente, sí también sufrió abuso sexual a una edad muy joven. Y pues aquí escribe en su libro, una niña cuya primera introducción al afecto masculino no sería un abrazo de su papá, sino las lujurias de otro hombre. Y como consecuencia, el toque de un hombre me parecía completamente inseguro. Para mí, el abuso sexual transformó la intimidad con un hombre en una práctica indecorosa del ego masculino, para el cual yo solo sería un cuerpo para conquistar, no una persona para amar. Nuestra autora dice, es importante destacar que el abuso sexual no fue lo que me hizo gay. Sí, es algo muy típico, ¿no? Como que saca de quicio a mucha gente con esta situación de que se consideran homosexuales, ¿no? Y que muchos no homosexuales luego automáticamente piensan, oye, pues sufriste abuso o qué, ¿no? Y que hay gente homosexual que sufrió abuso, eso es cierto, pero no significa que fuiste abusado, automáticamente eres homosexual, o viceversa, no eres homosexual, automáticamente sufriste un abuso, porque la verdad es que no. Sí, interesante, ¿verdad? Y ella dice, tampoco la falta del padre me hizo gay. Estas cuestiones tan solo exacerbaron y ayudaron a dirigir el camino de lo que yo ya estaba allí, el pecado. Es un pecado que todos son capaces de cometer. Sí, todos somos capaces porque todos somos pecadores. Pero ella menciona que entonces estas situaciones tan tremendas que ella sufrió, ¿verdad? La ausencia de un padre, que horrible, y también el abuso sexual, pues ni se diga, ¿no? Entonces estas situaciones ella dice que no es lo que la hizo ser homosexual o lesbiana. Entonces, ¿qué pasó? ¿Uno nace siendo gay o no? Muy buena pregunta. Y es tan común, ¿verdad? Sí. De hecho, nuestra autora diría que pues sí y no. Ok. Sí. ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? Porque sí, todos nacemos en pecado, como dice el salmista en Salmo 51. Fui concebido en pecado, sí. Capaces de cometer cualquier pecado. Sí, y ahí también como salvos, como cristianos, entendemos el hecho de que ni yo soy mejor ni ellos son peores. Al final somos todos pecadores y mi mismo pecado crucificó a Cristo, ¿verdad? Él murió por mi pecado y murió por el pecado de Jackie y por el de cualquier otra persona con cualquier tipo de pecado, ¿no? Y al final todos, a lo que se refiere en el libro, es que todos desde niños, desde casi bebés, tenemos esta predisposición al pecado. Pues ser concebidos. Sí. Fui concebido en pecado, dice el salmista. Que por medio de Adán se nos ha transmitido también nuestra pecaminosidad, ¿verdad? Y aquí Jackie dice, mi atracción por las mujeres empezó mucho antes de que supiera cómo escribir mi nombre. Somos concebidos en pecado, recalco eso. Pero la verdad, Dios nos ha hecho con un propósito. Él nos creó con cierto ADN por un propósito, para cumplir una misión en nuestra vida, en esta vida.
Exacto, entonces yo te estaba preguntando que bueno, Jackie Ajá. menciona esta pregunta, ¿uno nace siendo gay o no? Entonces, estamos viendo que nacemos en general siendo pecadores, ¿verdad? O Cierto. somos pecadores desde niños, desde bebés. Entonces, el homosexualismo, pues es un pecado, entonces, en ese sentido, Todos sí somos somos capaces. pecadores. Ajá. Aún de Y, joven. ajá, pero bueno, en realidad no nacemos siendo gays, ¿por qué? Porque Dios nos creó con un propósito. Ujú. Dios nos creó hombre o mujer. Podemos cambiar lo Lo de afuera, superficial. sí, Podemos, nuestras operaciones y lo que quieras, ¿no? ujú, podemos cambiar nuestras circunstancias. Ujú. Podemos cambiar Cómo nuestro nos comportamiento. vemos. Sí. Podemos cambiar lo superficial, pero... Tomar hormonas y cambiarnos el nombre y Ajá. etcétera. Ajá. Pero nadie puede cambiar tu ADN. Sí. Nadie puede cambiar realmente quién Dios te hizo. Ujú, exactamente. Y en nuestro ADN está escrito tu sexo, o u hombre o mujer, y no estamos hablando de aquí de otra cosa sino de ciencia, ¿verdad? Ujú. Es como pues, Sí. de biología, es lo que es. Tiene mucho más que ver con la identidad y en un ratito vamos a ver ese punto. Y me mencionabas que en el libro habla como de este viaje, ¿no? Que ella toma y que menciona su salvación, ¿verdad? No sé si podrías contarnos su testimonio. Sí, te digo, este libro es tan poderoso porque es un testimonio personal Sí. y pues testimonio de su salvación es increíble. Ujú. Pues sucede que tenía una prima cristiana que de una forma u otra le presenta el evangelio de una forma sencilla pero real. Ujú. Y dice que tenía mucho aprecio a esa prima porque la trataba con cariño y amor y respeto. Ujú. Y pues también durante ese tiempo sufre la pérdida de su papá y hay mucha pregunta, mucho Cuestionamiento y muchas sí, dudas. muchas dudas y necesidad de Dios, ¿verdad? Una Sí. necesidad real de Dios. Y pues algo increíble es que ella fue salva, de hecho, sola en su propio cuarto. Ajá, ella describe aquí que no había ningún banco de iglesia cerca, o música emotiva que me trajera a levantarme. No tenía frente a mí ningún pasillo que me llevara hasta un altar donde dejar mis pecados. No importaba. Ujú. Lo más probable era que mis pecados igual no hubiesen entrado en un altar común. Tan solo estábamos mi habitación, Dios y yo. Y allí fue salva. Sí. Sí. Qué hermoso. Ujú. Es el poder del evangelio. Yo también fui salva en mi cuarto. ¿Sí? Sí, Qué yo solita. padre. Y también fui llamada solita en mi cuarto. Pero Increíble. bueno. Entonces, qué bendición ahí aprendemos de esta prima, ¿no? Cómo ella pudo ver que había algo diferente en ella, principalmente por cómo la trataba a Jackie, ¿no? Ay, no, ella es lesbiana, ay, fuchi. No, al contrario, su prima cristiana reflejó a Cristo, ¿verdad? Y fue de un impacto tremendo en su vida, por lo que podemos ver. Ok, entonces, ¿cómo es que ella logró vencer el homosexualismo? Ajá, entonces ya entremos a la parte 2 del libro de tres partes. Uh-huh. Y de hecho es muy honesta y por su honestidad es de mucha ayuda. Uh-huh. Dice que aún como salva seguía batallando con atracción al mismo sexo. Interesante, porque muchos como que pensamos, ay, soy cristiano y automáticamente todo es miel sobre hojuelas, dirían, ¿verdad? Y ya no batallo con esto, ¿no? Ya no tengo deseos pecaminosos, sea de cualquier pecado, ¿no? En este caso como de la homosexualidad, pero vemos que sí, ella era salva y todavía batallaba con eso. Ajá. De hecho vamos a hablar un poquito más de eso en un momento, pero sí es muy honesta y
relata una historia de cómo ella tuvo victoria en un momento, en un episodio, digamos, Ajá, de tentación, de siendo tentación. salva. Siendo salva y la tentación de lujuria con otra Otra ajá, muchacha, ¿verdad? Pero Dios le dio victoria, obtuvo la victoria en Cristo. Ujú. Y por su honestidad y sinceridad, su descripción de victoria es un resumen muy poderoso de la victoria sobre el pecado que cada uno de nosotros como creyentes podemos experimentar. Ujú. Sea de cualquier pecado. Sea de cualquier Como pecado. cristiano puedes tener esta batalla con, incluso como Jackie, con deseos homosexuales o con pornografía o con la mentira, con la soberbia, cualquier Ujú. pecado. Y mencionas que este libro te fue de bendición en el hecho de que relata Sí. cómo podemos tener victoria como cristianos, ¿verdad? En Ujú. cualquier pecado. Ella describe, en un cuerpo sin el espíritu, el pecado es un rey inamovible, ¿verdad? Ujú. De cuyo dominio no puede escapar ningún hombre. Sí. Todo el cuerpo, con sus miembros, afectos y mente, se someten voluntariamente al gobierno del pecado. Ujú. Pero cuando el Espíritu de Dios vuelve a tomar el cuerpo que creó para sí mismo, es decir, es salvo, Ujú. lo libera del amo lastimoso que lo tenía cautivo y lo suelta a la maravillosa luz de su Salvador. Sí. Entonces no solo puede desear a Dios, sino que es capaz de obedecerlo. Interesante porque gracias a Dios que nos dio la bendición de haber recibido al Señor en una edad temprana a los dos, ¿no? A ti y a mí. Ujú. Entonces, Sí. la mayoría de las tentaciones fuertes que hemos experimentado, o más presentes, ¿no? Que tenemos más presentes, en nuestra vida las hemos atravesado ya siendo salvos. Cierto. Ujú. Y si uno como, no sé, se pone a pensar, se pone en el lugar de la gente que no es salva y tiene esas tentaciones, en este libro estás mencionando que simplemente no eres capaz de contrarrestar esas Sí. tentaciones, ¿no? Sí. Increíble. Simplemente eres esclavo literalmente del pecado, no puedes hacer nada para salir ileso. Ujú. Es tremendo, pero gloria a Dios que... Y bueno, ella lo experimentó de una manera que tal vez nosotros no logramos entender en el antes y el después. Sí lo logramos entender porque Dios nos rescató también, ¿verdad? Pero, en fin, ella como que fue tan claro para ella el cambio de cuando yo era tentada como una persona no salva, así caía, ¿no? Luego, en las, Ujú. así, de como si dirían por ahí, te ponen la pelota de pechito. Ujú. Entonces, luego caes y ya no había de otra, pero siendo salva se dio cuenta de esta capacidad sobrenatural que tenía de decir no, No. ¿verdad? Ajá. De vencer la tentación. Qué hermoso testimonio de ella. Ujú. Ella dice que esta prueba sería la primera de muchas. Ujú. En diversas ocasiones fallaría Ujú. y en otras vencería. Ujú. Pero aprendí algo esa vez. Esto es de mucha bendición. Ujú. Dios estaría allí para ayudarme. Exactamente. Entonces la omnipresencia de Dios es una bendición para nosotros, sabiendo que Dios está allí en el momento en que estás siendo tentado, en el momento en que tu carne quiere ceder, Dios está allí para ayudarte. Ujú. También escribe, no podía suponer que el Evangelio era una mera introducción a Jesús. Ujú. Necesitaba aferrarme a Él, meditar en Él, confiar en Él y creer siempre en este Evangelio, con la misma clase de desesperación absoluta que me llevó por primera vez a Él. Ujú. Al estar anclado a este Evangelio, estaría aferrada a Dios. Mm. No solamente, el Evangelio no es solamente una introducción, nada más una probadita, no, es todo. Es la vida cristiana. Es la vida cristiana. Como lo veíamos en el libro pasado, ¿no? Ujú. Que tenemos esta, no sé por qué, especialmente como bautistas, esta falsa
idea de que el evangelio es una parte de la vida cristiana, ¿no? Como lo que te introduce, la introducción el prólogo del libro. Ujú. Pero en realidad es el libro completo, ese es el evangelio. Toda la vida es el evangelio y es lo que recalca aquí, ¿verdad? Ujú. Jesucristo fue rechazado para nosotros nunca ser rechazados Ujú. y experimentar de la ayuda de Dios. Así es. Entonces me mencionabas que después de todo esto se casó ella, ¿verdad? Ajá, sí. La señora Jackie. La señora Jackie, sí. El 1 de marzo El mejor 2013. mes para casarse. Sí, amén. Sí, se casa con Preston, se llama. Y de hecho su noviazgo fue dramático. Ándale. Sí, ahí les dejo que compren el libro para que se enteren Hacen del chismosos. chisme. Pero aún en todo esto es una historia llena de la gracia y bondad de Dios. Porque me imagino que ella seguía batallando de alguna u otra manera con Sí. su carne, sus deseos pecaminosos homosexuales, incluso siendo novia de Preston, ¿verdad? Ajá, y de hecho escribe algo muy interesante en cuanto a eso, ¿verdad? Ujú. Recientemente salva y buscando crecer, y pues ella escribe, amar a una mujer me resultaba fácil. Ujú. No tenía que esforzarme para entregar todo lo que era. Ujú. Ella podía tenerlo todo, mis lágrimas sin esconder, las historias que nunca contaba, la versión más libre de mí. Ujú. Preston me amaba como Dios, pero más allá de lo amoroso que decidiera ser, seguía siendo un hombre que no era Dios. Y también es muy importante lo que describe Jackie Hill Perry aquí, que Preston y yo no fuimos unidos para transformarnos en el estándar de lo que debe pasarles a todas las chicas y los chicos gays que se convierten en creyentes. Ujú. Eh, no querían ser. El propósito de su matrimonio no es ser el máximo ejemplo. Esto es lo que le pasa a los gays que se convierten a Cristo. No, exactamente. Ujú. Sí. Se casaron porque Dios los unió, ¿verdad? Ujú. Ujú. Y también, pues dice, el matrimonio no sería lo que me haría plena, sino la obra de Dios en y a través de mi matrimonio, junto con cualquier otra cosa que el alfarero decidiera usar para moldearme como su arcilla. Dios era mi primer amor y me había casado con él mucho antes que con Preston. Qué hermoso. Y estaría casada con él incluso después de que la muerte me separara del hombre al cual había prometido amar hasta entonces. Pues qué hermoso testimonio el de esta muchacha que menciona que me encantó como dijo que me casé con Dios muchísimo antes de con Preston, ¿no? Uh-huh. Y sí, que también menciona importante que el máximo estándar de cualquier persona, de un gay convertido a Cristo o de una persona soltera salva, no es el matrimonio, ¿verdad? Sino Uh-huh. esta relación con el Señor. Es lo que nos va a hacer plenos. Ajá. También mencionabas hace ratito algo acerca de el evangelio heterosexual, algo así Sí. mencionabas. Sí, y platicando antes de grabar aquí, pues es algo interesante. Uh-huh. Un evangelio falso, no el evangelio de Cristo, sino el evangelio, entre comillas, heterosexual. Pues a quién nos referimos. Uh-huh. Jackie Hill Perry define este evangelio heterosexual como el que alienta a los hombres y mujeres con atracción al mismo sexo a acercarse a Jesús para que puedan ser heterosexuales. Sí. O el que enseña que acudir a Jesús garantiza que sentirán una atracción sexual al sexo opuesto. Uh-huh.
la manera en la cual se predica este, entre comillas, evangelio es más sutil de lo que he dicho hasta aquí. Ok, sí. Sí, claro, obviamente no. Si alguna vez hemos caído en este tipo de predicación de evangelio heterosexual, no lo predicamos de esa manera. Pero el punto es que eso es lo que estamos diciendo, o eso es lo que estamos predicando al decirle a nuestro amigo gay, no, ven y acércate al cristianismo, sé salvo, recibe al Señor y vas a ver cómo Dios va a cambiar tu vida y tus pensamientos y tus deseos. O sea, sí, pero esa no es el enfoque, ¿verdad? Ajá. Entonces, por lo general, este evangelio falso se expresa de una manera similar a esta. Sé que estás luchando con la homosexualidad. Te prometo que si le entregas tu vida a Jesús, Él te librará por completo de esos deseos, porque te ama. O también... ¿Suena bien? Ajá. Conozco a un muchacho que solía ser gay y ahora está casado. Jesús hará lo mismo por ti si confías en Él. Pero, como vemos en esta parte 3, que es de mucha ayuda, hay 4 errores con esta presentación del Evangelio, con esta consejería que numera nuestra autora. Número 1, que la verdad tenemos que comprender que somos más que nuestra sexualidad. Aquí estamos aconsejando a alguien que se enfoque completamente en su sexualidad y no es cierto. Somos mucho más que eso. Sí. Número 2, el matrimonio, tenemos que reconocer que el matrimonio no es el pináculo de la vida cristiana, la meta más sublime, ¿no? No es la meta sublime, no es el avivamiento. Y número 3, también tenemos que comprender que la soltería no es una maldición. Si eres salvo de este estilo de vida o de cualquier estilo de vida. O simplemente una persona, sí. Ajá, y resultas en vivir en soltería, ¿verdad? No es una maldición, es el plan de Dios para tu vida. Y Dios puede hacerte sentir pleno en cualquier estado de vida que estés. Y la cuarta y más importante. Y la cuarta y la más importante es que el Evangelio se trata de Dios. El Evangelio se trata de Dios. Ella escribe aquí que el Evangelio heterosexual directamente no es el Evangelio. Sus misioneros llevan al mundo un mensaje que no puede salvar ni librar. Señala al matrimonio o a una heterosexualidad libre de tentaciones como la razón por la cual arrepentirse y como el fruto del arrepentimiento. Pero la razón para alejarse del pecado siempre ha sido que podamos acercarnos a Jesús. Entonces, aquí lo que está diciendo, déjame ver si entendí, que el evangelio heterosexual, como ella lo llama, lo que muchos de nosotros en ignorancia estamos predicando, promoviendo, ¿verdad? Cuando encontramos una persona gay, es que les decimos este evangelio heterosexual, que es como, si tú vienes a Cristo, vas a ser heterosexual, ¿no? Primer error, no vamos a Cristo para ser heterosexuales, vamos porque lo necesitamos y porque Él murió por nosotros y porque Él va a transformar toda nuestra vida, ¿no? Sí, somos más que nuestra sexualidad. Y luego el siguiente, decías que el matrimonio no es el pináculo de la vida cristiana. Y muchas veces estamos como que no, Panchito, que eres Panchita. Si eres salvo, yo tengo un amigo que era gay y se salvó y hasta se casó con una muchacha, ¿a poco? No, sí que no. Entonces sí me voy a... Segundo punto, no usemos la heterosexualidad como la promoción del Día del Niño para que la gente sea salva, ¿no? Sí, el matrimonio no es nuestra meta como cristianos. Así es. Ser como Cristo es nuestra meta como cristianos.
Y bueno, y ahí también entra el tercer punto, la soltería no es una maldición. Y la cuarta, la evangelización se trata de Dios, ¿verdad? Entonces... Sí, porque predicamos este evangelio heterosexual que no, ese mensaje no puede librar, no me puede ser libre en sí. Pero la predicación del evangelio de Cristo, que Cristo murió y resucitó por ti, ese evangelio es el que libra. También, como conocidos que yo tengo, ¿verdad? O gente que he oído que se dice ser homosexual. Muchos dicen que su identidad real es ser homosexuales. Eso es lo que son, como lo más íntimo de su ser. Ellos son LGTB. Y ahora le agregaron la Q, ¿verdad? Q+. Q+. Pues mira, de hecho, esta situación a su raíz es una batalla de identidad. Sí, claro. Es una batalla de identidad. Y de hecho, aquí Jackie Hill Perry habla, tiene un segmento en un capítulo, ¿verdad? En la parte 3 que habla del homosexualismo y la identidad, que de hecho, pues abrió mucho mis ojos. Y también menciona 4 puntos que mencionó en un segundo, pero quería leer este segmento. Que debemos saber que la manera de identificarse a uno mismo nos da la forma de cómo vamos a navegar la vida. Ok. En mi propia, aquí Jackie Hill Perry escribe, en mi propia travesía con Dios he visto el impacto que puede tener la identidad sobre mi fe. Ok. Cuando comienzo a olvidar que soy amada, que estoy perdonada y que soy una nueva criatura, dejo de actuar desde la fe y empiezo a comportarme como si esos pensamientos de que no soy nada fueran más inerrantes que la escritura. Qué bueno, más verdadero, sí. Sí. La identidad que le atribuyo a Dios y la identidad que Él me da siempre revelarán la verdadera naturaleza de mi fe. Entonces la carga para los cristianos que batallan con atracción al mismo sexo o cualquier persona homosexual es una batalla de identidad. Y aquí describe, la batalla es en cuanto a la identidad y no es descubrir más sobre sí mismos ni transformarse en la mejor versión de ti mismo. Ay, que es lo que tanto se menciona estos últimos, en esta, no sé, en esta década, los últimos años es descubre quién eres y busca tu propio destino y como la introspección, como estar constantemente meditando de quién soy y qué quiero en esta vida, ¿no? Desde chica se me hacía bien raro que, desde niña, así como que descubre quién eres. Yo, pues, ¿quién? Pues, soy Jessica, pues, ¿qué más, no? Y bueno, pues, podemos, simplemente tener esta identidad de que yo soy hija de Dios, ¿no? Entonces, no es descubrir la mejor versión de ti mismo, sino lo más importante es renovar la mente para que los hombres y las mujeres empiecen a verse a sí mismos a la luz de lo que Dios ha revelado ser, Sí. para que puedan glorificarlo de las maneras que Él mandó. Y esto solamente sucede, es muy importante esto y muy correcto de su parte, podemos decir. Esto sucede, dice nuestra autora, en medio de una comunidad, la iglesia,
con mucha oración y con una interiorización constante y reflexiva Ujú. de la palabra de Dios, meditación de la Ajá. palabra de Dios. Porque en este mundo se te anima y como cristianos lo hacemos bastante. Yo, lo hacía muchísimo y me encanta. El tema de estar como constantemente hurgando dentro de tu corazón, ¿no? Y ver quién eres y ver por qué actúas de esta manera. Como que estar constantemente, sí, como viendo dentro de ti. Pero aquí te Ujú. anima a no, o sea, no hay nada nuevo, no hay nada que descubrir en ese sentido. Ve dentro de la palabra de Dios, busca a Dios, Ujú. aprende de Él. Este, y sí, mucha gente que como que ha empezado ahí a hurgar dentro de sí, pues no hay muchas cosas buenas dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Más que pecado, deseos engañosos, como dice, el corazón es engañoso y perverso. Sí. Entonces, lo que voy a encontrar dentro de mi corazón, pues es pecado, ¿verdad? Y luego, cuando el Sí. mundo te dice, eso que encontraste, eso eres, no, pues sí soy todo lo que encontré en mi corazón. Pero bueno, aquí Jackie nos anima a ver la palabra de Dios y ahí encontraremos lo que somos en Cristo, ¿verdad? Ajá. Y hablando de la identidad, aquí en la tercera parte del libro, Jackie Hilberry tiene 4 puntos muy correctos, Muy buenos. muy buenos en cuanto a la identidad, Ok. que fueron de mucha ayuda a mi vida, de hecho. Em, Número 1, el pecado no es hermoso. Como Ok. dice segunda de Pedro 2, 21 a 22, el, como un perro regresa al vómito, Sí. es así nosotros regresar al pecado. El Ujú. pecado no es hermoso, no importa Ujú. quién diga, no importa lo que diga tu amigo, la tele, Sí. Instagram, etcétera. Y yo sé que puede ser algo fuerte de oír para tal vez gente que nos puede escuchar que se identifica, ¿no? Como homosexual. Pero bueno, que muchas veces como que ya sabes, la palabra que va con homosexual es pride, orgullo Ujú, gay. Y sé orgulloso de lo que eres, porque prácticamente están diciendo eso es hermoso. Pero como cualquier pecado, no lo es. Perdón que lo diga, pero no es. ujú, Así como yo decir, soy una ladrona y soy una mentirosa y soy una soberbia y eso es hermoso. No es hermoso, pues perdóname que lo ujú, diga, pero el pecado es pecado, ¿verdad? ujú. Y es horrible y es sucio delante de Dios. Y número 2, no eres tus Y tentaciones. ese punto es buenísimo. Es muy importante que todos entendamos Ujú. este punto. El simple hecho que eres tentado con atracción al mismo sexo, No significa que seas homosexual. exacto. Pero el problema es que el diablo es muy astuto Ujú. y te va a hacer sentir, te va a traer a la mente sentir atracción al mismo sexo, ¿no? Ujú. Soy gay. Soy gay. Y el mundo me dice, tienes Ujú. que encontrar tu identidad correcta. Pues eso es lo que soy. Pues soy gay. Sí. Pero no, empieza con una tentación y no eres tus tentaciones. El corazón es engañoso y perverso, como hemos visto. Y es que es algo tremendo porque entonces muchísima gente en la iglesia que son salvos por sentir algo o de repente tuvieron un pensamiento y ya seríamos muchos gays, ¿no? Ujú. Homosexuales y Sí. si creyéramos a las mentiras de Satanás en nuestra alma, en nuestros deseos, en nuestras tentaciones, pero entendamos, o sea, por el hecho de que yo fui tentada es un ejemplo, robar un banco, eso no me hace ser una ladrona. Ujú. Jesús mismo fue tentado por Satanás. Y eso Sí. no lo hizo igual a ser pecador, obviamente, ¿verdad? Ajá. Entonces, muy buen punto. No eres tus tentaciones. Si tú el día de hoy o anteriormente has de alguna manera sentido una tentación por atracción al mismo sexo o por cualquier tipo de pecado, parecido a este o no, Ujú. recuerda, no significa que seas, en este Sí. caso, gay o lesbiana o bisexual o lo que sea. Es solamente que tu carne es carne y el diablo y el mundo nos está
arrastrando de manera muy astuta, ¿no? Ujú. Y pues lo acabas de mencionar. La iglesia número 3 no está solo. Sí. Hay comunidad de gente que fueron salvos de su pecado Sí. y tienen un testimonio muy parecido al tuyo. Nunca estamos solos. Así es. Y estamos aquí para ayudarles, ya sea, pues, mi esposo y yo, ¿verdad? Ajá. Si no conocen a alguien más sabio. Pero bueno, estamos aquí para servirles e igualmente puedes acercarte a tu pastor, a la esposa de tu pastor, a alguna persona que le tengas confianza. Abre tu corazón con esa persona, es lo que hizo Jackie, ¿no? Por lo que entiendo, Sí, ella sí, sí. tenía una hermana que le estaba ayudando, le estaba discipulando. Ujú. Y obviamente es algo vital para poder avanzar en la vida cristiana, poder abrir nuestro corazón y Sí. buscar ayuda, porque no podemos solos con ningún pecado, ¿verdad? Pero, Amén, sí. ujú. Entonces, número 4, Dios es mejor de lo que te puedes imaginar. Estamos hablando de identidad. Ujú. Y no se te olvide este cuarto punto. Ujú. Dios es mejor de lo que te puedes imaginar. Mira, porque aquí Jackie Hill Perry escribe, porque si Dios es más grande de lo que podemos imaginar, estamos perdiendo el tiempo yendo en pos de algo o de alguien menor que Él. Así es. Y como sabemos que Él es nuestro todo, en nuestras tentaciones, nuestras pruebas y en nuestras victorias, debemos apoyar nuestra identidad suprema no en lo que somos, no en lo que sentimos, no en lo que podemos lograr o hemos logrado, no en lo que somos tentados, Ujú. no en lo que dice el mundo. Allí añadí un poco de mi cosecha en todo lo que acabo de decir, pero termino aquí, sino en lo que sabemos que Dios es Ujú. y lo que Él dijo que soy. Así es. Qué bendición. Y pues también he escuchado que muchas personas homosexuales, lesbianas o gays dicen que le han pedido a Dios, que le han rogado con todas sus fuerzas, que hasta han ayunado, ¿no? Sí, Para que Él los haga heterosexuales, pero no pasó nada. no pasó nada. Entonces, ¿qué dirías al respecto de eso? Les digo, amigos, Jackie Hill Perry es muy honesta y Sí. es de mucha ayuda, inclusive con esta cuestión, con Sí. esta pregunta. Ella escribe que oirás decir que esta gente ha buscado la ayuda de Dios Ujú. en esta cuestión. Ajá. Le han pedido que los haga heterosexuales y según ellos, Él les ha negado el acceso a los milagros. No pasó nada. No pasó nada. Siguen sintiendo y siguen siendo gays en su punto de Ujú. vista, ¿verdad? Ujú. Pero como Dios no tomó sus deseos homosexuales y los reemplazó por otros heterosexuales, su única opción es ir donde sus afectos Nos llevan. los lleven. Ujú. Dar rienda Como que, suelta. Dios no me cambió, pues bueno, vámonos, me voy de boca. Ujú. Como Gordon Tobogán. Por ahí. Ándale. Algo por el estilo. Ajá. Pero dice, el error es el siguiente. Aquí está el error. Ajá. Se han acercado a Dios, esta gente, Ujú. creyendo que solo una fracción de su persona necesita salvación. Ujú. Así no han reconocido que todo el resto también necesita ser restaurado. Ok. Es como si se acercaran a Dios y le ofrecieran solo una porción de su corazón. A ver, puedes repetir. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con estas personas? ¿Por qué Dios no los cambió? Le dicen a Dios, ok, Dios, si quieres que crea en ti, si quieres que te siga, pues Hazme heterosexual. cambia nada más este cuartito, remodela nada más este cuartito de mi casa.
Que es la homosexualidad. Ajá, exacto. Y no todo mi ser. Ujú. Entonces no le están entregando a Dios todo su ser, ¿verdad? Toda su alma, toda su vida para que la transforme. Solamente le están diciendo a Dios, cámbiame en mi sexualidad. Pero somos más que nuestra sexualidad, como mencionabas anteriormente. Ajá, exacto. Ah, qué bueno que te estás acordando de los puntos. Ajá. Ella dice, no solo necesitaba libertad de la homosexualidad, sino de todo el pecado. Sí, claro que es muchísimo más que solamente eso. La homosexualidad es solamente un pecado más de los muchos pecados terribles que como humanos, como individuos cometemos día a día, ¿verdad? Así es. Entonces el punto de estas personas que le han rogado a Dios que los cambie, se están acercando a Dios por un motivo egoísta. Al final, Dios haz algo por mí para que entonces yo crea en ti, ¿no? Pero Dios no es el genio de la lámpara mágica, como que nos va a cumplir nuestros deseos. Él es Dios y para que Él realmente nos salve y nos transforme en una nueva criatura, pues hay que buscar con toda nuestra alma para que Él cambie cada aspecto de nuestra vida, ¿verdad? Ajá. Él murió, resucitó para cambiarnos completamente, no solamente nuestro pecado sexual, sino cualquier otro pecado también. todo nuestro pecado, Así es. todos nuestros vicios. Destruyó el poder del pecado, resucitando, ¿verdad? Para librarnos de esos vicios, de Así enojo, de ser flojos, etcétera, ¿verdad? Sí, así es. El Evangelio. Amén. Entonces lo único que una persona homosexual necesita es el Evangelio, así como cualquier otro tipo de persona. Ajá. Todos nosotros. Cierto. Aquí en pues responde esa pregunta regresando a la parte 2 un poquito. Ajá. Las 3 partes, regreso a la parte 2. Jackie está siendo discipulada por una, creo que se llama esta hermana Santoria, algo así. Ajá. Creo que estoy pronunciando mal su nombre, pero y aquí hay un diálogo. Ok. La hermana le dice, la lujuria se combate con el Evangelio, Jackie. Jackie responde, ¿el Evangelio? ¿Cómo? Respondí, dudando de que su consejo fuera práctico. Como de, ok, sí, qué bonito, pero ya, en serio, ¿qué hago? Jackie dice, esperaba que me proporcionara alguna oración especial para reprender el pecado, no que me pidiera que simplemente recordara el Evangelio. La hermana contesta, cuando Jesús murió y resucitó, te dio poder para vencer el pecado, literalmente. No tienes que ceder. Cada vez que te veas tentada a pecar, recuerda la realidad de que Jesús ya venció. No eres una esclava, eres libre. Sencillamente tienes que creerlo y caminar en esa verdad. Así es, no soy un esclavo, soy libre. Y eso nos sirve a cualquier persona, cualquiera de nosotros, hijos de Dios, que estamos todavía en nuestro cuerpo de pecado, con tentaciones y pecado en nuestras vidas. Esto nos ayuda muchísimo, recordar eso. Soy libre y puedo caminar en esa libertad porque Cristo vive en mí y Él está conmigo. Amén. Entonces ya casi estamos terminando, aterrizando este avión del libro Chica pues Gay, Dios Bueno. Sí. Ya acabo de hecho. Ya estamos saliendo del avión con nuestras maletas. Ok. Bueno, pero me mencionaste, me debes algo. Al inicio dijiste algo acerca de unas estadísticas. Sí. Quería tener un panorama más amplio, concreto de la necesidad.
del mundo en cuanto a este tema del homosexualismo. Sí. Y de hecho haciendo un estudio, una búsqueda, sale este centro que se llama el Williams Center, de parte de la Universidad de California en Los Ángeles, conocida por sus siglas en inglés como UCLA, una universidad muy reconocida. Hicieron un estudio en cuanto a la población homosexual en Estados Unidos. En la encuesta encontraron que 3.5% de todos los adultos de Estados Unidos se identifican como LGB, lesbiana, gay o bisexual. El 3.5. El 3.5. El 0.3% se identifica como transvesti. El 8.2% se identifica como que hubo participado en un cierto tipo de comportamiento homosexual. Y también el 11% de todos los adultos de Estados Unidos. Adultos. O sea, ni siquiera son la generación Z que ahorita está siendo más endoctrinada en este tema. Sí. El 11% de los adultos de Estados Unidos han sentido algún tipo de atracción al mismo sexo. El hecho es que alrededor del 10 a 20% de la población adulta de Estados Unidos batalla con el homosexualismo. Y mi pregunta es, ¿quién va a alcanzar ese 10 o 20% de la población adulta de Estados Unidos? Sí. Y del mundo? Si es uno de cada 10 personas, pues Dios puede usar a uno de cada 10. Sí, puede usar. Para alcanzarlos. Puede usarte a ti y a mí. Quiere usarnos para compartir este hermoso evangelio. Así es. Y para concluir, uno de los versículos más hermosos de toda la Biblia. A ver. Amor, ¿me gustas ayudarme? ¿Te gusta yo? Sí, me gustas. A ver, ¿te la leo? Sí, de hecho yo voy a leer los primeros 2 versículos y tú al final. Ok. Uno de los versículos más hermosos de la Biblia, 1 Corintios 6, 9 a 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué hermoso. Nunca me había puesto a pensar que aquí le está escribiendo a personas que antes eran fornicarios, adúlteros, afeminados y se echaban con varones, ladrones, borrachos, maldicientes. Y él está diciendo, hermanos, ¿sí? Ahora ustedes ya son lavados, no solo lavados, pero santificados, no solo eso, pero justificados en el nombre del Señor. Qué hermoso, qué bonita versión. La Iglesia Bautista de Corintios. Sí. Pero 4 palabras más hermosas de toda la Biblia quiero. Y esto erais algunos. Amén. Tiempo pasado. Imperfecto. Y con un futuro diferente. Eterno. Amén. Esto es el poder del Evangelio. El Evangelio. En Perspectiva 316, sabemos que hay un solo libro divino, perfecto y eterno. Ese libro es la Biblia. Y en Juan 3:16 encontramos el resumen de este libro. Este es el mensaje del Evangelio. Tú y yo somos pecadores. Eso nos hace merecedores del castigo eterno, que es el infierno.
Ni nuestras buenas obras, ni ninguna iglesia puede rescatarnos. Solo alguien perfecto, que nunca haya pecado. Solamente Él puede salvarnos. Y ese es Jesús. Dios nos amó tanto que dio a su Hijo Jesucristo para morir y resucitar por nosotros. Y si ponemos nuestra fe en Él y solo en Él, no seremos condenados, pero tendremos vida eterna. Todo esto es un regalo de amor de Dios, solo si le pedimos que nos salve del pecado y del infierno. Gracias por escuchar Perspectiva 316.